Hola, ¿qué tal? Y bueno, como siempre, una nueva emisión de Tu Interés. Estamos ubicados en el Friends del Gran Casino, donde se come sabroso y se toma el mejor café de Los Teques. Hoy gratamente acompañada por Jesús Utrera. Él es pastor de la Iglesia Adventista, quien va a estar conversando con nosotros también del tema que hemos venido en diferentes spots conversando de la prevención de la violencia de género como factor importante a atender y a minimizar en nuestra sociedad. Siempre voy a agradecerle a mi equipo de producción a cargo de Eduardo Hood, de Moisés Delgado, gracias totales por su excelente trabajo y bueno, les saludo como siempre a Alexandra Sánchez con más de Tu Interés. Muy buenas tardes, bienvenido, para nosotros es un gusto tenerlo acá con nosotros porque la parte espiritual, religiosa también es muy importante. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, gracias Alexandra por la invitación. Es grato para nosotros poder participar en este tipo de pods. La parte espiritual, como tú lo mencionaste, es sumamente importante y es una de las que hemos dejado a un lado. A veces ni siquiera tomamos en cuenta, la apartamos por completo y eso ha sido un eco que ha ido dañando los hogares, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Sin lugar a duda, cuando decidimos incluir también la parte espiritual, teníamos que afianzarnos porque sea la religión que sea. Mira, la iglesia que tú visites, hoy estaremos hablando con la iglesia adventista, pero quizás mañana sea otra iglesia. Es importante entender que la parte espiritual de la mano de Dios debe estar en la formación de la familia, como espacio donde nos abrazamos y donde nos levantamos de las caídas, siendo de esta manera el lugar ideal para atajar algún tipo de agresión, algún tipo de violencia y principalmente donde levantar esa voz y decir hasta aquí. Cuéntanos un poquito acerca de cuáles son esas medidas que ustedes adoptan en la iglesia con respecto a abordar y atender este factor social de la violencia de género. Ok, bueno, nuestra iglesia es una iglesia muy organizada. Okay. Y tenemos un plan específico para atender justamente esa área. En inglés es Ending Now, nosotros Okay. Basta Ya, y justamente el 22 de agosto de cada año hacemos una programación enmarcada en eso, en el maltrato, en enseñar a la mujer que no debe callar. Okay. ¿Sí? Porque a veces, bueno, es que somos de la iglesia, bueno, mi esposo me pega, pero somos de la iglesia, no debo decir Exacto. nada, debo quedarme callada. Y no, no es así. Nosotros como iglesia promovemos, no, un momento, si está pasando el maltrato, debes decirlo. Claro. ¿Sí? Debes decirlo, debemos cumplir con lo que la ley también demanda. No tenemos ningún inconveniente con eso. De hecho, tratamos de asesorar en lo posible con nuestros feligreses que están enmarcados justamente en esa área para que no continúe el maltrato. Damos asesoría espiritual también. Nos encargamos de atender ambas partes, porque inevitablemente ambas son parte de nuestra iglesia, el que está maltratando y la que está siendo maltratada. Y tratamos entonces de buscar ese equilibrio espiritual. Porque normalmente es eso, la falta de Dios. ¿Sí? Cuando Dios está en tu hogar, Dios te enseña el amor, Dios te enseña los valores, el respeto. Dios te enseña que la violencia no es la solución. Dios no está de acuerdo con la violencia. Dios no está de acuerdo con el repudio, no está de acuerdo con el maltrato. Entonces, esos valores espirituales que aprendemos a través de la Biblia, los enmarcamos y los recalcamos justamente ese día, en el día del indignado. Y tratamos en lo posible. Es una programación principalmente dirigida por damas. Sí, entonces tú ves a la esposa del pastor, ves entonces a la esposa de los ancianos de la iglesia, con un uniforme específico, un eslogan específico de acuerdo al día, dirigiendo ellas durante todo el día del programa. Traemos invitados de afuera, psicólogos o personas que están relacionadas con el tema para que den seminarios y todo el día nos vestimos de rosa, hasta los hombres. Hasta los hombres, sí. Pero es que está bien, porque es un aporte a abrazar de manera, si se quiere, psicológica y hasta espiritual ese momento de conciencia. Cuéntanos un poquito en esta trayectoria, ¿cuáles han sido los avances de esta campaña que ustedes dedican a la prevención de ya no más? Sí. Bueno, o basta ya. O basta ya. Sí, en nuestra iglesia los avances siempre son continuos.
sea, no podemos medir el avance fuera de la iglesia, porque no todos participan dentro del programa, pero por lo menos dentro de la iglesia sí nos ha tocado atender casos serios, ¿sí? Donde tratamos, bueno, de manejar todo entre nosotros lo más posible, pero cuando el caso se escapa de nuestras manos, no nos queda de otra que recurrir entonces a los entes gubernamentales necesarios, porque hay un maltrato, no vamos a esconderlo, no vamos a taparnos los ojos delante de eso. Si hay que llevarlo a la justicia, hay que llevarlo a la justicia. Oye, pastor, pero vas a llevar a tu oveja a la justicia. Si es necesario, lo amerito, no se puede callar. No podemos permitir que siga existiendo un maltrato, y yo como pastor, por más influencia que pueda tener sobre una oveja, estando en casa, él es el que decide. Claro. Entonces hay que tomar medidas necesarias. Aún así, bueno, en los últimos años hemos tenido un avance. Sí, no tengo ahorita unas estadísticas para darte, pero sí hemos tenido un avance, por lo menos acá nosotros en nuestra zona, que es la que estoy pastoreando en este momento, acá en Los Teques, en las diferentes iglesias. No hemos tenido ningún caso de eso acá. Gloria a Dios por eso. Bueno, los hombres de Los Teques se portan bien. Los hombres de Los Teques se están portando bien. Sí, eso es bueno. Sí, gracias a Dios. Y bueno, las mujeres también ponen de su parte, porque en algunos momentos, en algunos momentos, en algunos de esos casos, ¿no?, donde uno ha trabajado como pastor, el hombre decía, es que ella me insinúa, ella me provoca, ella me dice, dame. Entonces hay que investigar bien el caso. No siempre el hombre es el culpable del maltrato. También nos ha tocado atender el caso contrario, ¿sabes? Cuando es la mujer la que maltrata al hombre. De hecho, lo hemos conversado en diferentes spots donde hay casos que es al revés, donde es la mujer la que ha pisado, ha maltratado tanto psicológicamente al caballero, y esto también es un tema a tratar. No tenemos un día para eso. Normalmente atendemos el lado femenino, que es el más común. Sí, que es el más común. Bueno, el hombre por orgullo tampoco va a decir, oh, pastor, mi esposa me está maltratando. O sea, él trata de manejar la situación a su manera, pero si uno se da cuenta, uno como pastor que está pendiente de sus ovejas, que verifica, uno se da cuenta cuando esos casos suceden. Y bueno, con mucha pena y con mucho amor, uno se acerca al hermano, mira, hay que hablar. Exacto. Porque no puedes quedarte callado, hay que hablar, podemos solucionarlo, brindamos las asesorías necesarias junto a mi esposa. Entonces vamos, visitamos, hablamos con la pareja, diferentes sesiones. Si vemos que se escapa de nuestras manos, entonces buscamos asesoramiento por fuera o lo referimos a algunos especialistas necesarios también para que la situación pueda mejorar y no siga pasando. Fíjese usted, pastor, hemos también determinado que existe el caso y que es evidente que el caballero maltratador también necesita ayuda, apoyo, porque no es normal que agreda a su pareja. Entonces, en ese caso, existe en la iglesia ese acompañamiento, esa parte, ese programa donde lo puede atajar y ayudar a mejorar esa conducta. Sí, en nuestra iglesia, como le dije en un principio, es una iglesia muy organizada, y tenemos un conjunto de hombres capacitados que denominamos como ancianos. Entonces en cada iglesia puede haber 4 o 5 ancianos, dependiendo del tamaño de la iglesia, y en conjunto con esos ancianos, entonces siendo caballero, nos dirigimos hacia ese hogar, hablamos con ese hombre y vamos entonces haciendo el proceso de asesoramiento, sí, con un tiempo establecido. Mira, vamos a asesorar durante este periodo, no puede seguir pasando, mantenemos contacto con la esposa también. Hay como un seguimiento. Sí, eso es continuo. ¿Qué te digo? Eso puede durar, Alexandra, 6 meses. Puede durar 1 año de seguimiento continuo. Nuestras esposas, las esposas de los ancianos y la esposa del pastor, preguntándole a la esposa, mira, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Monitoreo. Sí, completo. Supervisión completa. Visitas continuas a la casa de ese hogar, porque ya entonces sabiendo que no puedo golpearte porque sé que el pastor viene la semana que viene y va a hablar conmigo, entonces eso ha mejorado bastante. Porque ahí una parte importante que nosotros dejamos pasar desapercibido también, y es eso. O sea, la pareja se aísla, tratan de resolver todo ellos solos. Y en ese momento puede ocurrir cualquier cosa. Entonces cuando ya hay alguien, yo le decía una vez a una pareja, cuando tienes problemas con tu esposo, tu solución es llamar a tu amiga. Pero es tu amiga. No, amiga de ella. Entonces, ¿qué te va a decir tu amiga? Tu amiga te va a decir, yo te lo dije, ¿para qué te metiste con ese hombre? Déjalo, eso no va a funcionar. Entonces el hombre va a llamar a su amigo. Sí. Si el amigo es de la iglesia, bueno, le dará algunos consejos, pero si no, le va a decir, bueno, vámonos a una licorería. Resolvemos ese problema ahí. Lo solucionan a su manera. Listo, ¿me entiendes? Entonces, pero cuando hay una persona neutral, cuando hay una persona que va dirigida más bien por los principios bíblicos,
ellos saben que la respuesta no va a ser subjetiva, la Exacto. respuesta va a ser objetiva. Y lo que se le va a decir es lo que dice la Biblia. Hey, mira, tú estás fallando en esto. Tú Hay que estás reconocer. Sí. Y viene la segunda etapa. La segunda etapa es reconocimiento. La psicología lo dice. O sea, si Ok. tú quieres cambiar, debes reconocer. Claro. Entonces, es la segunda etapa. Tienes que reconocer que estás mal, que es una enfermedad. Eso es una Exacto. enfermedad. Es una Y enfermedad. cuando tú reconoces eso, entonces puede haber un asesoramiento, una compañía y un cambio, que es lo que nosotros aportamos. Incluso una solución Sí. al problema. Fíjese, también a mí me encantaría saber, porque tomando en cuenta que la parte espiritual y la presencia de Dios en la familia es sumamente importante, ¿cuál es la doctrina o, si se quiere, el mensaje de la iglesia para formar a los niños que están llegando a la iglesia y que más adelante van a formar su familia y que van a ser ese padre o esa esposa? ¿Qué mensaje le lleva, Bueno, le da la fíjate. iglesia? Sí, nuestra iglesia, así como tiene un ministerio de la mujer Ok, que se encarga de ese programa, tiene un ministerio infantil. ok, Y el ministerio infantil aborda las edades desde 0 meses, desde que están en el vientre de la madre, imagínense. sí, hasta los 16 años. Y desde los 16 pasan al ministerio juvenil. Ok, Y entonces que también tienen sus líderes, su asesoramiento. Y entonces durante cada una de las etapas, desde bebé, cuna, porque van por etapas de 0 a 3, de 3 a 5 y así Ok, en adelante, ok. con maestros específicos que van abordando temas de acuerdo a su edad. Entonces se va preparando, ¿sí?, el terreno para que ese joven y esa jovencita, cuando formen un hogar en algún momento de la historia, entonces puedan consolidarlo con los principios bíblicos y no con lo que allá afuera se enseña, porque allá afuera se enseña, bueno, el que tenga más es mejor. Exacto. Nosotros en la iglesia decimos no, es uno. Es O sea, uno, escoge bien, exacto. ese va a ser el hombre Elige que te va a con objetividad. que te va a acompañar todo el resto de tu vida, Ok. sí, con el que vas a formar un hogar, que tengas tus principios, que acompañe también tus principios con la práctica, no solamente que lo diga, sino que lo haga también. Exacto. Entonces tenemos etapas, Ok. desde el ministerio infantil hasta el ministerio juvenil. Entonces ya cuando estás en esa edad, del ministerio juvenil, hasta los 30 años, Ok. durante ese periodo, los temas son un poco más abordados hacia el matrimonio, Exacto, hacia el un noviazgo enfoque hacia la genuino, familia. sí, Exacto. hacia los principios de la familia. Nosotros consideramos que la familia es el centro de operaciones del Señor. Sin Sí. lugar a dudas. Y que allí es donde nace toda, ¿sí? O sea, los valores que tú fomentes en casa, como padre, como madre, son los que tus hijos van a reflejar afuera, en el colegio, en la universidad, en la calle, en el comportamiento. Se van a equivocar. Nos Porque equivocamos somos nosotros. todos humanos Como y es adultos. parte de la vida. Sí, nos equivocamos, ellos también se van a equivocar. Pero tú como padre debes enseñar también a corregir el error, ¿sí? Exacto. Y reconocer que se equivocó. No que le eche tierra al error y siga avanzándose como si nada pasó. Eso es parte de los valores que nosotros inculcamos dentro de la iglesia. Ok. No solamente a los niños que van a la iglesia, sino también a la comunidad. Cuando tenemos oportunidad, que se nos aperture una comunidad para nosotros ir hasta allá, esos son los valores que tocamos. Ok, fíjense usted, pastor, siempre en estos temas es importante reseñar la importancia de la familia, porque a veces, y de la religión y del espacio espiritual dentro de esa familia, porque si bien queremos que todos tengamos una familia sólida con mamá, papá e hijos en nuestro entorno de día a día, hay situaciones que se escapan de las manos donde, bueno, la mamá tiene que criar sola, donde el papá tiene que criar solo o donde la abuela tiene que asumir el rol, o un tío o un primo. Pero a pesar de esas diferencias, yo considero que donde está la presencia de Dios, donde está la presencia espiritual, aunque no esté el entorno completo de las figuras principales de la familia, se pueden lograr resultados extraordinarios en la educación y en la formación de los hijos, de los seres humanos. ¿Usted al respecto qué piensa? ¿Qué mensaje lleva? Ok, mira, nosotros vemos la integridad del ser humano como una construcción de 4 columnas, Ok. ¿sí? Entonces, la columna espiritual, tú la acabas de mencionar, Ujú. está la columna mental, Exacto. está la columna social, nuestro entorno, y la columna física. Ok. Entonces, esas 4 columnas son lo que sostienen todo el resto de la construcción del ser humano. Ujú. Nos dedicamos nosotros durante nuestra vida, cuando no tenemos a Dios,
a reforzar las otras columnas. Ok. O sea, la parte mental, la adquisición de conocimientos, estudio, aprendizaje, experiencia. El ego, la parte Sí. de los bienes materiales, Eso, todo eso. La parte social, bueno, la amistad. El venezolano de por sí es muy compinchero, muy de Amiguero, amigos. Y entonces esa parte la reforzamos muy bien. Y la parte física también. Bueno, nosotros en la iglesia promovemos la buena alimentación también, alejarnos de algunas cosas que hacen daño. Y todo Exacto, lo que demás. también es válido. Pero la parte espiritual no se aborda afuera. Entonces, cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 2 y capítulo 3, tú te das cuenta que en el sistema de la creación, Dios reforzó cada una de esas etapas o cada una de esas columnas. Pero la serpiente, el enemigo, se encargó de destruirla. La primera que la atacó fue la columna espiritual, cuando abordó a Eva y le dijo, mira, Dios te mintió. Dios te dijo que ibas a morir y no moriste. Entonces Dios es mentiroso. Y entró Eva entonces en un conflicto de, bueno, ¿será que como, no como? De duda. Sí, ¿cómo le doy la razón a la serpiente? Y si le doy la razón a la serpiente, Dios está equivocado. Exacto. Entonces entró en el conflicto espiritual. Dio la razón a la serpiente, cayó espiritualmente e inmediatamente vino una serie de consecuencias continuas. Ok. La primera que vino después, se escondieron, temieron a la voz de Dios Ok. y se escondieron, y cuando Dios los aborda, ¿qué pasó? Ellos le dicen, no, es que tuvimos miedo, la mente, Exacto. ¿sí? Se desarrolló el miedo en la mente y se escondieron de Dios. Ok. Posteriormente a eso, cuando Dios los aborda, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Bueno, la mujer que me diste me dio de comer y yo comí. Y la mujer no, la serpiente. Entonces el conflicto social. Esa es la Exacto. primera discusión en pareja. Ahí el hombre culpó a la mujer culpó a la serpiente. La parte social se vino abajo. Ya la mental estaba en el piso. Ok. Y luego de eso vino la parte física, el dolor. Que le dijo a la mujer, bueno, con dolor vas a dar a luz. Y al hombre le dijo, y con dolor vas a tener que trabajar con sufrimiento y con el sudor de tu frente. Entonces, fíjate, fue un efecto dominó. Exacto. La destrucción de la decadencia del ser humano no vino por la parte mental, no vino por la parte social, ni vino por la parte física, vino por lo espiritual. Lo que podemos decir definitivamente que la parte espiritual juega un factor fundamental en la formación Sí. de la sociedad, de la familia y del ser humano. Allí me encantaría atajarlo un poco, pastor, porque para todos los que nos estén viendo, independientemente de la religión que tú, asistas, de la religión que tú tengas el crecimiento o la creencia, es importante entender que el factor espiritual es importantísimo en la familia, en el desarrollo psicológico y espiritual de la persona, del ser humano y de los niños y hombres y mujeres que van a formar parte de la sociedad. En base a este mensaje, agradecida totalmente con su aporte, nosotros nos vamos ya casi finalizando en este pod, agradeciendo de antemano su participación como parte de la Iglesia Adventista Jesús Utrera. Está bien, hablando acerca de lo importante que es la espiritualidad y la presencia de Dios, sea de la religión que usted sea, en la formación familiar, en pro de salvar a la familia y al crecimiento social, tanto de la mujer como del hombre, del niño y de la niña, que será el adulto del mañana. Agradecida, pastor, con su participación en nuestro podcast. Para servir. Y estamos en contacto. A ustedes que están en sintonía, gracias por estar en contacto con nuestro podcast. Prepárense para el siguiente episodio y suscríbanse. Los saludamos. Feliz día. Fíjate, tú lo dices.